en esta hora, Señor, tener tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu pueblo que está aquí. Gracias por aquellos de tus hijos que se conectan, Señor. Gracias, 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 Dios. Bendice, Señor Jesucristo, nuestra vida, nuestro ser. Solo soy un vaso, un instrumento en tus manos. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él es bueno y Él es fiel. Bendito sea su nombre. ¿No tienes la presentación? Sí, entonces, ¿qué ocupabas? Ok. Bueno, estamos viendo la palabra de Dios, la letra número 7. Y la letra número 7 en el hebreo antiguo significa espada o arma. La letra Sayin en hebreo antiguo significa espada o arma. Terminamos la letra Bab, que es el número 6, que tiene que ver con el hombre. Pero cuando pasamos al número 7, porque en el hebreo los números se escriben de igual forma con las letras. Entonces también Sayin nos implica que es el número 7. También estuvimos viendo que Sayin, uno de los usos o significados que tiene, significa terminar de arar la tierra, y esto es penetrar la tierra para que entre la semilla. Terminar de arar la tierra y penetrar la tierra para que entre la semilla. Y precisamente vemos en este lado o en nuestras pantallas un instrumento obviamente muy moderno. En el antiguo Israel debió de haber existido algo así, para poder ser un instrumento como una un hacha, no porque esto no es un hacha, pero un pico, no se llama, ¿de otra? ¿Mande? Talacho. Bueno, aquí en Michoacán, talacho, ¿cierto? Okay, pero bueno, era algo así para poder remover la tierra. Pero hoy ya vimos cómo es que la semilla va a penetrar a nuestro corazón. El Señor nuestro Dios va a usar un arma para poder poner la semilla en nuestros corazones, en nuestra vida. Y uno agradece el poder conocer ambas partes de Dios. Dios ciertamente es todo lo grande y exaltado y lo alto y lo sublime, pero tiene otro lado en Él que nos desea mostrar y nos muestra, y ese es el lado humilde, es el lado del dolor, y es esa parte que Jesucristo vino a enseñarnos y seguirá enseñándonos en la eternidad que vienes acerca de lo que es lo exaltado o el lado del placer. Entonces, hoy vamos a ver que Sayin es el número 7. Sayin es el número 7 y en el hebreo se escribe Shiva, ¿sí? Sayin es el número 7 y en el hebreo se dice Shiva. Tenemos una Shin, tenemos una Bet, una Ayin y una Hei, ¿ok? Y Shiva significa, hermanos, número 7, es número sagrado. Shiva es 7 y significa número sagrado. Por eso cuando vemos el 7 implica perfección y el 7 es un número sagrado que pertenece a Dios. El 7 es un número sagrado, es el número de la divinidad y es infinito lo que hay en la palabra de Dios acerca de los números 7 y pudiéramos ir en esa parte por un montón de lados, pero el 7 es un número sagrado. Y también significa jurar como si se repitiera una declaración 7 veces. Significa jurar como si se repitiera una declaración 7 veces. Eso es lo que significa Shiva, número 7, jurar como si se repitiera una declaración 7 veces. También significa estar completo.
Número 7 significa estar completo. Y también significa hacerse 7 uno mismo. Hacerse 7 uno mismo. Entonces, estas 22 letras, estas 22 inteligencias, Jesucristo dijo: yo soy el Aleph, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Entonces, Él es las 22 letras. Y en Jesucristo sabemos que Él fue engendrado, vino del Padre, y este Shiva, el hacerse completo el Señor Jesucristo, en Él tuvo que haber un proceso, y en ello, ese proceso en Cristo, tuvo que ver el 7, tuvo que ver la Shin, para que el Señor Jesucristo estuviera completo y fuera a hacerse 7 uno mismo. Y vemos que dice jurar como si se repitiera una declaración 7 veces. Eso lo vamos a entender cuando veamos el cuadro de esas 7 cosas que el Padre nos presenta a través de Jesucristo, pero Jesucristo necesitó estar completo. Y nos dice Hebreos 5 del 8 al 9, solo anote la cita, la tenemos aquí en la pantalla. Y Hebreos 5 del 8 al 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Shiva 7, Shin, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo que está diciendo aquí el libro de Hebreos, que obviamente encontramos que tiene un contexto, y el contexto que nosotros encontramos en el libro de Hebreos es ese sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el cual en el libro de Proverbios hemos aprendido, conocemos, y para quienes esto tal vez al oírlo pareciera algo nuevo, pero el Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre. Y nos dice la Escritura que en esa eternidad donde el Padre engendra al Hijo, Dios el Padre le enseña el propósito de su voluntad, le enseña el plan maestro al Hijo. Y después el Hijo procede a crear todas las cosas. Hay citas que nos dicen eso. Por ejemplo, tenemos Isaías 51:1 que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y dice, subirá con... No, Isaías 51, no es esa lo que busco. Dice, no, es bueno, déjenme. Vamos a Hebreos, sí, ahorita me acuerdo. No, Isaías 51, mira, no, dice: oídme los que seguid justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la roca, a la caverna de la fosa, de donde fuisteis arrancados. Hablando Dios que Él es una roca, y la roca Sur nos deja ver Dios muchas maneras de cómo es que nos enseña cómo es Él. No es que lleguemos a la eternidad y Dios sea una roca, porque Él es espíritu. Y lo que considero es que tengo una mente muy pequeña, y viene Dios y me empieza a enseñar con lo que yo puedo percibir y ver para poder saber su naturaleza grande e infinita. Entonces, el Padre es una roca, y dice que sacó de él, que engendró al Hijo, y el Hijo también encontramos en la Escritura, y dice: yo soy una roca. Entonces, para que esa semilla saliera, para que del Padre pudiera ser salir de él, el Padre tuvo que usar un arma, amén, un sayim, porque de hecho la Escritura donde dice cortado, precisamente implica hacer un corte, bendito su nombre. El Padre tuvo que usar un instrumento,
Y si alguien tal vez puede expresar que es herido, es lastimado, miramos al Hijo, pero siempre cuando Dios nos dice que hay dolor, que hay prueba, que hay circunstancias y que hay situaciones, nosotros encontramos que siempre Él es el primero, el que es herido, el que hace las cosas para que después nosotros, su creación, podamos hacerlo de la misma manera que Él. El primero en ser herido fue el Padre, bendito su nombre, cuando de Él engendró a su Hijo, salió su Hijo, gloria a Dios, y fue una semilla. Y entonces esa semilla aprendió el plan maestro de Dios, pero era como un alumno, el hijo sentado en un salón y el padre diciéndole: hijo, tú un día en la cuarta creación vas a ir al tiempo, vas a nacer de María y cuando crezcas vas a llamar a 12 discípulos, vas a ir a tu pueblo, pero vas a ser despreciado, vas a ser desechado. Hijo mío, te van a crucificar. Y el Hijo en esa eternidad era alma y espíritu, y leemos en los Salmos que Él se gozó, leemos en Proverbios, pero cuando el Hijo viene a la tierra, hace más de 2000 años, aquello que aprendió en la eternidad, la ciencia, el entendimiento y el conocimiento solamente, cuando vino acá, eso que había aprendido, lo vino a poner en práctica. Supo que un Judas lo traicionó, supo que Pedro lo negó, supo que su pueblo y su misma creación le pondría clavos en sus manos. Y entonces lo dice Hebreos, Él fue perfeccionado, lo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces, Él vino a hacer esto, y si usted va a Hebreos 5, del 8 al 9, gracias Jesús, dice, por ejemplo, el 7, está hablando cuando está en el Getsemaní, dice, en el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Aquí muchos predican que Jesús tenía miedo, pero leemos que Él fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que sucede en el huerto es que mi pecado y nuestro pecado, en ese momento el alma más pura, más santa, más libre y más limpia, vino todo eso sobre Él. Y eso lo estaba matando. Y le dijo: Padre, estoy muriendo. Si tu plan es que yo muera aquí en el Getsemaní, está bien, pero tú y yo quedamos desde una eternidad que fuera la cruz para redimir a la humanidad. Pero si tú cambiaste de plan, Dios, mira, yo estoy rendido a ti. Y hermano, cuando a usted y a mí me cambian, aunque sea tantito el plan, ya sea el esposo, el hijo, el pastor o alguien, híjoles, al menos yo sí me enojo. Pero el hijo entregó su voluntad y le dijo: Padre, es todo esto que está viniendo sobre mí, que nunca había experimentado, que nunca había sentido, porque dice que todo el pecado tuvo que venir sobre Él. Y cuando pienso solamente en los míos, fue tremendo lo que Jesús llevó, pero llevó pecados pasados, presentes y futuros, y por eso su alma estaba muriendo. Y entonces ese morir no era el plan, el Hijo lo sabía, de Dios, era y que fuera a la cruz. Dice: Padre, yo estoy dispuesto a ir a la cruz, pero mira, aquí estoy, que se haga tu voluntad. El Padre tuvo que enviar una criatura, un ángel, para reconfortar al Hijo, el Hijo levantarse e ir a la cruz del Calvario. Fue perfeccionado porque solo en la eternidad pasada supo la teoría. De igual manera, en nosotros hay un velo
pero el Padre también y el Hijo se sentaron con nosotros a explicarnos el plan maestro que tuvo para nosotros. Al día de hoy es un rollo de libro que se va extendiendo y Dios nos quiere perfeccionar como a Jesucristo. Y entonces les dice a sus discípulos, si el árbol verde, si al maestro le están haciendo todo esto, ¿cuándo más ustedes que son mis discípulos? Y esto obviamente no es para espantarnos ni correr ni nada, porque uno puede dar gracias a Dios por este entendimiento, porque al día de hoy, a cómo se mueve el mundo cristiano, expresando que tal vez es solo victoria, no haber dolor, y que si algo mal está pasando en nuestras vidas, algo estamos haciendo mal, si usted y yo que aprendimos tal vez en algún momento de esa manera, no es lo que Dios nos dice. Él fue perfeccionado en el dolor. Jesucristo fue perfeccionado de esa manera, porque dice el 10, nombrado de Dios según el orden de Melquisedec. Pero también a causa de esa obediencia y a causa de eso, dice que vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Gracias, gracias. Por eso Jesús en Juan 12:24 dice, ¿cómo dice ahí, hermanos? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Entonces él fue hecho ante el Padre un Shiva, un 7, una Shin perfecta, porque él fue completado. Amén. Jesús fue completado y hoy está sentado a la diestra del Padre, completo ante Dios, porque vino a ser perfeccionado aquí. Y entonces en Jesús es eso, pero para nosotros también la Escritura, en Primera de Pedro 1:23 nos dice de esta manera, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el Señor nuestro Dios vino a nuestra vida y para sembrar esa semilla que dice Pedro que está aquí y que esta semilla es esa simiente Jesucristo corruptible, dice, no de simiente corruptible, esa semilla incorruptible, y dice ahí, por la palabra, por la semilla que vive y permanece para siempre. Así que Dios a nosotros, para poner la semilla de Jesús, tuvo que venir y usar un arma, bendito su nombre, para que en esta tierra se pusiera esa preciosa semilla. Y entonces nosotros, esa semilla que ya tenemos por dentro, tiene que hacerse completo, tiene que hacerse perfecto, tiene que hacerse 7 uno mismo. Y entonces, gracias a Dios por el número 7 y por todo lo que sabemos y aprendemos, pero algo que tenemos nosotros que hemos aprendido es que el Señor Jesucristo, cuando vino y se mostró a Moisés y Dios le mostró el cielo, Moisés vio estos 7 muebles y vio a Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino, verdad y vida hacia el Padre. Y entonces la única manera de usted y yo hacernos 7 es siguiendo este camino, es siguiendo esta manera, porque no hay otra manera en la cual nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto, más que con el único 7 perfecto que nos mostró Dios en la Escritura. Por eso expresamos que no toda la cristiandad y las iglesias son la esposa, e incluso los que estamos aquí, si no caminamos de acuerdo a este modelo, no como diga yo, no como diga el hermano, no como veamos a alguien, es que yo creo que ese hermano sí llegó porque sí hace, porque grita, porque no grita, porque sí viene, porque no viene. Este es el camino.
que Dios nos dejó para poder ser perfecto y ser su esposa. Dice que la esposa se aparejó con Jesucristo, y cada una de ellas son experiencias que nosotros debemos de tener para poder crecer a la estatura del varón perfecto. Este lugar tenía 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Así que hay nuevos cielos, nueva tierra y hay una nueva Jerusalén. El Señor nuestro Dios dice que hay semilla, hablando de la parábola de la semilla, que una semilla obviamente tiene que ser usado el arma, el sayin, para que penetre en la tierra, pero semilla que crece al 30, al 60 y al 100%. La Escritura dice en Cantares que 70 son las reinas, 80 las concubinas, nueva tierra, las doncellas son sin número, pero Jesús dice, una es la paloma mía. Y dice, la perfecta, se hizo la esposa un 7, y se parece al amado, se parece al Señor Jesucristo. Entonces, tenemos todo un cuadro en la Escritura para que usted y yo podamos aprender. Obvio, el tabernáculo, que ahorita les voy a mostrar cómo es más o menos de manera resumida, que cuando vimos la EBDB sobre el tabernáculo, es la manera de crecer. Pero en los 7 que encontramos en la Biblia y que encajan con los 7 muebles. En el libro de Apocalipsis, la Biblia habla de 7 iglesias. Y Éfeso correspondería al altar de sacrificio. Le iba a mandar se las voy a mandar, me acuerda, todas estas para que usted las tenga. Esmirna tiene que ver con el lavacro. Y si usted ve Apocalipsis, ¿por qué Esmirna? De hecho, Esmirna es una de las iglesias a la cual Jesús le dice que no encuentra cosas en ella, porque es el periodo en donde la iglesia fue perseguida. Le dice, tú vas a sufrir persecución y tribulación. Cuando la iglesia sufre persecución y tribulación, es cuando más se ha extendido, es cuando más ha crecido. Pero cuando la iglesia, después de haber crecido y de estar en un status quo, la iglesia ya no crece, se estanca. Pero dice que Pérgamo corresponde al altar de oro, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Tiatira tiene que ver con el candelero. De hecho, la iglesia de Tiatira tiene que ver con la iglesia del oscurantismo. Cuando la iglesia por más de 1000 años, nunca tuvo la luz del candelero. Después Sardis tiene que ver con la mesa de los panes, y lo que expresa en esas iglesias, porque la Escritura no es solo conocer las historias, los lugares, que se hacía en cada lugar, porque Dios le dijo, tienes esto y no tienes esto. Es lo que también Dios nos dice, y nos podemos dar cuenta a través de las iglesias en qué escalón nosotros nos encontramos. Después vemos a Filadelfia, que es la iglesia que se encuentra en el arca, en la cabeza, porque el arca es lo que representa. Mira, así como están los muebles, las piernas, los lomos procreativos de Dios, su mano derecha, su mano izquierda, es su corazón, que es el altar de oro, y de igual manera su cabeza. También la Escritura, cuando encontramos el brazo de Jehová, tu diestra me abrace, con el tabernáculo, es increíble lo que podemos seguir aprendiendo y relacionando lo que Dios nos enseña. Y entonces la cabeza es Filadelfia, y en Apocalipsis la Odisea tiene que ver con el propiciatorio, y la Odisea es este tiempo de la iglesia en la cual nosotros vivimos, y que estamos en ese punto de la historia de ser la iglesia para irnos y ser vencedores, gloria a su nombre, pero es una iglesia tibia.
Es una iglesia que sí tiene conocimiento y que aparte de eso sí tiene. Jesús le dice, tú no sabes, dice, pero que eres una pobre, cuitada, miserable, pero ella se sentía rica y es lo que representa la iglesia de la Odisea. Entonces Dios dice, mira, te dejo ver el cuadro con mi hijo, con los muebles, pero es un mapa para que tú puedas crecer y puedas estar ahí. Por ejemplo, la Biblia nos dice que en la creación, en Génesis 1, nos habla de 7 días creativos. Sí, lo hemos leído en Génesis capítulo 1. Y Dios habla de 7 días creativos. Entonces, también cada día va con cada uno de los muebles. Ajá, gloria a Dios. Y es un mapa el libro de Génesis. Por ejemplo, el primer día dice Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces separó la luz de las tinieblas y se relaciona con el altar de bronce, donde encontramos la luz a través de los sacrificios. Se representa la luz que viene a nuestras tinieblas por la luz que se encuentra en el altar de sacrificios. Entonces, antes de encontrarnos aquí, estábamos en tinieblas y el día primero se alumbró la luz en nuestros corazones y pudimos conocer el altar de sacrificios a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El segundo día Dios dijo, separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Tipifican las alturas y profundidades de las aguas de su nombre encontradas en el Abacro. Encontramos el bautismo y hay aguas de arriba, pero también hay aguas de abajo y en ambas está su nombre. Y ocupamos muchas aguas. Bueno, Dios habla de mar, habla del Jordán, habla de mar increíblemente y Dios dice, es el segundo día vas a conocer mi nombre. El tercer día dice que se separó las aguas de la tierra y descubrió la tierra, la seca, hizo crecer hierba y árboles que dan fruto según su especie. Nos habla del brote de las semillas que dan fruto. La palabra semilla significa en hebreo piedras. Está relacionada con el altar de oro. ¿Por qué? Porque a través de la oración obtenemos el brote de las semillas y la piedra y un nombre nuevo. Cuando usted puede ir a leer Pérgamo, la Biblia dice que el premio para quien vence en esta iglesia y Pérgamo y el tercer día lo que tiene que ver es con la oración. Y la oración nos va a hacer que podamos producir semillas, porque es lo que pasó en el tercer día. Y de ahí, ahorita hermosamente mi esposa hizo el círculo y oramos. En ese altar de sacrificios, no solamente hay oración de petición, hay oración de intercesión y hay oración de dolores de parto. Por lo regular, iglesias solo oran en algunas ni 5 minutos, ni 3 minutos. Entonces, son salvos, hay un montón de milagros, pero en Dios estar en ese lugar santo tiene que ver con nuestra intercesión, con que usted esté aquí, gracias a Dios, hay personas que tienen esa intercesión. Entonces, nos tenemos que oír. Si usted no lo hace, de algún modo, nosotros no es que, la iglesia está avivada, no está avivada. En realidad es cada quien de estas primeras experiencias, Dios las da por don. Pero a partir de lo demás, Dios dice, es trabajo, tienes que ser completado. Amén. Dice, el día 4, por ejemplo, Dios creó las grandes lumbreras, sol, luna y estrellas, que son 3 tipos de luces que se relacionan con el candelero,
que tienen 3 tipos de luces, y en el candelero sabemos que Dios habla de sabiduría, entendimiento y conocimiento, flor, almendro y manzana. Estos cuarto día, el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día creó Dios de las aguas todo animal acuático, aves y reptiles de ánima viviente. Habla del brote de la vida de las aguas del mar. Y las aguas del mar tipifican la palabra de Dios. Y en este mueble tenemos pan que representa la palabra de Dios. Así que las aguas del mar también es la palabra de Dios. Y entonces vemos Dios creando animales en el cielo, en la tierra, y entonces está en la mesa de los panes. Y al sexto día, Dios dice que la tierra produjo seres vivientes según su especie, que se arrastran, y ganado, y también el pináculo de la creación. Lo más grande, el hombre, hermanos. Ningún ser, ni ángel, ni principado, ni las otras creaciones han sido y hemos sido creados como esto increíble que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso el ataque al día de hoy es decir que el ser humano sea lo que sea, menos hombre o mujer. Si quiere decirse que es un perro, que sea un perro. Si quiere decir que nació de manera incorrecta, el hombre solito se está degradando y considera que es lo más alto y grande, cuando Dios expresó hacer al hombre a su imagen y semejanza y colocarlo en esa parte del arca, de la cabeza, de la estatura del varón Jesucristo. Y dijo al hombre, porque al hombre lo puso, representa el nivel más alto de creación, o sea, la cabeza de la creación. Se relaciona con el arca, que es la cabeza y soberanía de Dios. Y el séptimo día, este día reposó Jehová de todo lo que había creado. Se relaciona con el propiciatorio, asiento de misericordia, donde está la sangre del cordero que nos permite descansar de nuestra fatiga. Jesús dijo: venid a mí y yo os haré descansar. Y aquí encontramos un descanso. Pero Dios habla de un segundo descanso que está arriba. Y vamos a verlo, ya termino con otra diapositiva, pero Dios dice 6 días trabaja, le da el trabajo al hombre, pero le dice el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Así que qué bueno, no es el sábado, si usted dice trabajo 6 días, y hoy decide venir a la casa de Dios, usted le está dando a Dios su reposo, su descanso, que es lo que nos está pidiendo. Amén. Termino con esto, ¿sí? Para ya poder pasar a lo que sigue. ¿Ha escuchado en Efesios capítulo 6? Amén. Y la Biblia habla de el calzado del apresto del evangelio. Y entonces el calzado son los pies, sangre y fuego, bendito su nombre. Después en el abacro encontramos el cinturón de la verdad, porque en esa parte procreativa en Dios, lo que Él desea es que hablemos la verdad. Y después la Escritura dice que hay una espada del Espíritu y es el candelero, amén, que es la espada de Dios, bendito su nombre. Y después el altar de oro es la coraza de justicia. Y mire, lo único que puede protegernos es la oración. Es lo único que puede protegernos. No porque aquí queramos orar media hora, no. De hecho, las iglesias del Evangelio de Cristo, sus servicios es 1 hora, tiene que ser de oración, los servicios, porque ya estamos en un culto público para venir y buscar a Dios. Pero si usted y yo a los 15 minutos ya nos paramos, ya nos estamos bostezando, lo que Dios dice, crece, porque eso es lo que te va a proteger.
Y es que, pero yo no sé hacer como el hermano Trino, como los pastores hacen. Es que usted en Dios empieza como un bebé la oración de intercesión, como un balbuceo, y usted, bendito es su nombre, y puede estar así, y usted dice, es que no estoy diciendo nada. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por usted, y con gemidos indecibles, porque la oración de petición, obviamente, ¿por qué gritamos Jehová, Jesús, Yuhei, Bauhei? Porque créame que alrededor de todo esto, la lucha y las cosas que hay están aquí, es Sharabasía, y eso se tiene que ir, y solamente mencionando el nombre de Jesús, aquello huye. Usted y yo no peleamos, Yuhei Bauhei, ahuyenta, y entonces hay la libertad para que usted y yo tengamos. Pero él sí escucha, si usted está, Señor, mira mis problemas, Señor, mis situaciones, Señor, aquí estoy pidiendo de por Jiquilpan, por mi casa, por mi hogar. Lo escucha Dios, pero lo escuchan todos aquellos, y viene entonces la opresión, la lucha. Pero por eso Dios dice, hablen lenguas, porque lo que no pueden oír los demonios, los enemigos, es nuestra intercesión, es ese bendito su nombre, poder de oración, gloria a Dios, del Espíritu Santo, y entonces tenemos que interceder, y entonces cuando aprendemos a interceder, créame que podemos pasar horas en Dios, y horas en los servicios, simplemente orando, y entonces es nuestra coraza de justicia, el corazón, y dice, la Biblia habla de el escudo de la fe, está en la mesa de los panes. Cada mueble es una experiencia que si usted la hace, se relaciona con todo, las 7 iglesias, los 7 días de la semana, la armadura. Y entonces nuestra cabeza, haciendo todo eso, tendrá una mente en reposo, en paz. Pero a mí me falla y ando, o sea, en mi mente, en lugar de poder tener esta estatura, el 7, el perfecto. Y Shiva significa hacerse 7 uno mismo, estar completo, hacer una declaración, jurar 7 veces. ¿En dónde? En esto que es el Señor Jesucristo. Estoy en esto, voy a tu altar. Ayúdame con tu nombre, Señor, intercedo. Señor, tu palabra dice, y entonces tomo el candelero y tengo tu gobierno y sé tú mi cabeza. Y tenemos las armas, pero esa semilla penetró a través de una herida en nosotros. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que siga creciendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Que siga creciendo, que crezca el Señor nuestro Dios. Y son estas experiencias en Él, en el tabernáculo y en nuestro Señor Jesucristo que se hizo 7. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a su nombre. Quería ir a la Samaritana, pero no vamos a orar. ¿Está bien, hermanos? Vamos a ponernos de pie. Hay 7 fiestas. Hermano, esto es increíble. 7 fiestas. ¿Qué más 7 hay? Hay muchos 7 más. Pero Dios es bueno, amén. Dios, hay 7 nombres de Dios que son complementarios. Los vamos a ver la otra semana, pero nuestro Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Hasta aquí está bien, hermanos, todo bien, que tenemos que crecer. No es Dios malo. Si con Jesús vino y le dijo, ¿verdad? Si esto le hicieron al árbol verde, bueno, usted y yo ni a verde llegamos. Estamos ahí como ramas injertadas, pero Dios es bueno y todo lo que hace e hizo es para que estemos allá arriba en la eternidad con Él y ser completos en Él, no a medias, porque Dios hace completo todo. Él le creo y está trabajando en usted y está trabajando en mí, y Dios es bueno y sabemos, porque esto nos da el entendimiento de este camino, por qué Dios está haciendo así las cosas. Amén. Señor, gracias por hacer así las cosas de esta manera, Señor, por hacernos completos, por hacernos perfectos. Dios, no nos estás destruyendo. Hay momentos difíciles, ha habido momentos duros, pero tú eres ese número sagrado. Tú eres un completo, Señor. Te hiciste 7
por el plan maestro del Padre. Hoy estás sentado a la diestra. Veniste a aprender obediencia, Señor, y nos muestras el camino a través de tu palabra. Gracias por el tabernáculo. Gracias por el camino crucificado. No, Señor, no somos masoquistas, no. Señor, es tan deleitoso estar contigo en ese placer de orar, de buscarte, de tener esa semilla, esa piedrecita, Señor, que vamos a obtener porque tú nos la quieres dar. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por hablar a cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, guárdalo, cércalo, sé con cada uno de ellos, Señor Jesucristo. Bendice, guárdalo, cércalos, bendice su entrada y su salida, y que seas tú bendiciendo su hogar. Señor, salimos de este lugar y nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Dice Apocalipsis 2:17, hablando de esto mismo, termino, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y está hablando de Pérgamo. Al que venciere daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y vimos entonces que el día 3 tiene que ver con las semillas, y todo se relaciona, pero lo que es la oración. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga, bendito sea su nombre.